Invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa. Nosotros conversamos, le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, en este día tenemos un tema pues muy interesante que ojalá las personas que nos escuchan amablemente pues se tomen su tiempo para analizarlo realmente. Y bueno, en esta noche quiero presentar a los panelistas que hoy me acompañan para hacer de este tema un programa muy interesante. Hermano César, bienvenido al programa. La paz del Señor a todos mis hermanos del panel y a todos nuestros radioescuchas, les agradecemos mucho que nos estén sintonizando en esta noche. Quédense con nosotros, un tema muy interesante, tenemos mucha información muy interesante. Quédense con nosotros y buenas noches. Así es, también quiero presentar en esta noche a Isaías, que también nos acompaña. Dios te pague, César, pues estamos en otro programa más de estos tan interesantes programas que siempre hemos abordado semana tras semana, ya durante ya más de 14 años. Seguimos adelante con esos programas porque son la luz que se ha venido a poner en medio de mucha oscuridad que ha habido durante siglos. Anteriormente, acordémonos que se amordazaban todo este tipo de programas, no podían darse a la luz. Pero hoy tenemos esta oportunidad, César, así que aquí vamos a estar documentados en información tanto periodística como de los propios medios de comunicación que a lo largo y ancho de nuestro planeta nos proveen de mucha información, César. Así que aquí vamos a estar en esta hora para conversar en ese programa interesante. Así es, también nos acompaña tu hermano Germán, bienvenido. Sí, buenas noches, la paz del Señor sea también con todos los que nos escuchan. Agradecidos, ¿verdad?, por la oportunidad con Dios que nos permite de tocar este tema que si para muchos es de dolor, también es necesario que se aborde, ya que es un problema que afecta a los más inocentes, los que muchas veces cuando se atreven, ¿verdad?, a hablar de este abuso tan vil como es el que se viole la inocencia de un niño, que se falle a aquellos que más debemos de proteger, pues es justo, ¿verdad?, que aquellos abusos, que aquellas cosas tan atroces pues no se queden en el olvido, sino que se sigan recordando, que se sigan hablando, que se siga poniendo el dedo, ¿verdad?, sobre la llaga para que este tipo de situaciones no se presenten, ¿verdad? Y pues será eso lo que platicaremos un poquito acerca del tema con la ayuda de nuestro Dios. Así es, hermano Luis, bienvenido también a usted. La paz del Señor, hermanos. Muy buenas noches, queridos oyentes. Así como me decían nuestros panelistas, esperamos que se queden con nosotros hoy en este programa. Un programa muy importante para todos aquellos, así como decía nuestro hermano Germán, a los que debemos cuidar, a los niños. Esperamos que sea de su agrado. Así es, y también Moisés también nos acompaña. Bienvenido, Moisés. Sí, buenas noches, un saludo para todos. Esperando que en esta noche nos acompañen. Yo quisiera, dicen por ahí, ¿verdad?, que la misericordia cristiana no tiene límite. Dicen que la misericordia cristiana no tiene límite. Usted que nos escucha, amigo que nos escucha, si hubiera sido una víctima de un violador, pues sería a favor de él para que salga del purgatorio. Entonces, vamos a ver este tema en este día para que nos acompañe. Va a ser muy interesante. Dios les bendiga. Así es, bueno, ustedes ya escucharon, el tema está relacionado con el abuso sexual a menores, pero en este caso por medio de sacerdotes. Y nos vamos a referir a alguien en particular. Es verdad que a lo largo del programa hemos hablado de diferentes sacerdotes que han abusado de niños, pero hoy queremos hablar de alguien en particular. Y vamos a iniciar, bueno, con una noticia que a lo largo ya de algún tiempo, de muchos meses, estuvo dando
que era la canonización del Papa Juan Pablo II y Juan XXIII. Originalmente se había dicho que iba a ser en octubre pasado del 2013, pero ya vemos cómo sí, se cumplió la fecha que Francisco, el Papa, había dicho que iba a ser el 27 de abril. Nosotros decíamos en programas anteriores que si no había ningún cambio, pues dicha canonización sería pues prácticamente el día de ayer, ¿verdad? 27 de octubre. Y bueno, hoy 28 de octubre del año 2014, vemos como ya en la mayoría de los medios, tanto del día de pues toda la semana estuvieron cubriendo el evento, ¿verdad? Los diferentes medios, la televisión, la radio, los periódicos, iban saliendo notas al respecto sobre ambas canonizaciones. Y se le daba mucho realce a que eran 2 papas canonizados y 2 papas vivos. O sea, realmente todavía se le sigue llamando, aunque sea indirectamente, a Benedicto como el Papa emérito y que tuvo presencia también en dicha canonización. Pero hablamos de que a Juan Pablo II se le canoniza, o sea, se le nombra santo y se le pone dentro del canon de, pues de los santos, básicamente, decimos nosotros. Entonces queremos hablar precisamente del legado que dejó Juan Pablo II. Y yo quiero empezar con una de las noticias, una de las frases que dice el periódico La Opinión, que será publicada el día 26 de abril del año 2014, donde dice el encabezado: huella indeleble, hablando de que Juan Pablo II tuvo mucho cuidado por la iglesia. En semanas anteriores yo leía una noticia también publicada el 25 de marzo del año 2014, en el cual se mencionaban unas palabras que dijo Francisco, donde dijo: el suyo fue un magisterio viviente al cual el pueblo de Dios respondió con tanto afecto y con tanta veneración, reconociendo que Dios estaba con él. Y además también dice que sus palabras de hacer el bien y entender al que sufre fueron las palabras que él lo vivió de una manera ejemplar. Y bueno, en esta noche vamos a platicar también de realmente de esto que decimos, se canoniza a Juan Pablo II, pero se le canoniza y se le habla también de alguna forma diciendo de que este hombre, estamos nosotros hablando de qué clase de persona en realidad fue Juan Pablo II. Cuando el día sábado salió un especial de Aquí y Ahora, una recopilación de los datos más importantes sobre los papas que estamos nosotros hablando, se le hizo una pregunta a un sacerdote que es el vocero de México, el padre Oscar, y le decía le decía a una de las periodistas de Univisión, y le hace la pregunta. Teresa Rodríguez le pregunta a este padre, le dice: ¿usted cree que el caso Maciel empañe la canonización de Juan Pablo II? Entonces él, en un tono irónico, le contesta: mira, la iglesia no canoniza a alguien porque sea perfecto, y de hecho incluso ese tono irónico, y dice, no canoniza a alguien porque sea perfecto, sino porque luchó para que este mundo fuese mejor. Y de esa manera quiere desviar la atención, porque él reconoce de alguna manera esto, pero dice, no, es que la iglesia no canoniza a alguien porque sea perfecto. Entonces, y da la pauta de decir, no, sino porque esa persona haya luchado porque el mundo haya sido mejor. Entonces, basado en estos comentarios, en esta respuesta que da el sacerdote a Teresa Rodríguez, periodista de Univisión del programa Aquí y Ahora, que salió el sábado, y basado en todo lo que nosotros conocemos acerca de Maciel, realmente es para que entendamos primeramente qué clase de persona fue Maciel y qué clase de persona también fue Juan Pablo II. Mucha gente estaba inconforme con que se le canonizara a Juan Pablo, pero también mucha gente desconoce. A mucha gente le da lo mismo el saber que están el conocer la historia de este hombre llamado Maciel. Otras personas desconocen incluso quién fue Maciel. Otros oyen que se comenta de él, otros reconocen los crímenes que él hizo, otros, aunque lo aceptan, no reconocen que Juan Pablo II los encubrió. Hay gente que de alguna manera pues dice, no, yo acepto que Marcial Maciel fue un criminal, pero no acepto que Juan Pablo II lo haya protegido. Hay otros que también lo aceptan, tanto que fue un criminal como que fue de alguna manera protegido por Juan Pablo II, pero solamente hay otros que solamente se dedican a decir, bueno, pero allá ellos darán cuenta, allá ellos darán testimonio, allá ellos Dios los va a juzgar. Y de todos estos interrogantes vamos a platicar el día de hoy
Y el día de mañana, para que usted ya lo conozca, que estamos completamente en vivo transmitiendo en el 900 AM aquí en Radio Cali, como también estamos transmitiendo en vivo a través de internet en www.ldmusa.org y en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. ¿Realmente fue Juan Pablo II un encubridor? ¿Realmente fue Maciel alguien al que se le comprobaron todos esos delitos y crímenes que él hizo, tanto abusando de niños como también pues de alguna manera protegiendo y valiéndose de sus artimañas para que el clero, ganándoselo de alguna forma, pues fuera esto encubierto y seguir adelante? ¿Qué es lo que pasó realmente? Sabe la gente aquí en Canonizaron, quédese con nosotros, el programa está también muy interesante. Y si alguna de las personas, antes de iniciar nuestro tema, pudiera decir, bueno, ¿eso en qué se basan? ¿Qué bases tienen? ¿Qué pruebas tienen de lo que van a hablar? Bueno, yo quiero mencionar una bibliografía en la que nos hemos documentado alguna, porque mencionar de todo, cualquier persona lo puede comprobar, porque ya es un secreto a voces. Pero si hablamos de libros, bueno, quiero mencionar algunos. Uno de los más recientes es La voluntad de no saber, escrito por el ex sacerdote Alberto Atié, por José Barba, que fue uno de los legionarios y víctimas de abuso sexual por parte de Maciel. El libro se llama La voluntad de no saber y está escrito por ellos tres. También podemos buscar el libro de abusos sexuales en la Iglesia Católica por Jorge Gistro Sella, que también está muy interesante. Pueden buscar la revista Proceso en sus diferentes ediciones, por ejemplo, la 1879 del 3 de noviembre del año 2012, en la que se titula pues en este caso, la parte donde hablan de Maciel, cómo sobornaba Maciel al Vaticano. También puede buscar la revista Proceso 1743 del 28 de marzo del año 2010, donde en la página 32 a la 34 habla precisamente de todo esto que Maciel hacía, y se le llama también vocación perversa. 1542 de la revista Proceso del 21 de mayo de 2006, página número 14 a la 17 y de la 72 a la 74, y la 1641 del 2 de marzo del año 2008, entre otras de esta misma revista Proceso. También puede buscar la revista Contenido, la revista que de alguna manera hizo público también en México la doble vida de Marcial Maciel. Puede buscar los diarios en inglés, donde también aquí en Estados Unidos se dio a conocer la noticia en el año 97, el diario La Jornada en México, que también fue uno de los que publicaron las acusaciones de esos sacerdotes. Puede buscar también el libro de Carmen Aristegui, que se llama Marcial Maciel, Historia de un Criminal. Puede buscar el libro escrito por una de las víctimas de abuso sexual, llamado El Ilusionista, escrito por Alejandro Espinosa Alcalá. Y puede buscar varios documentales en la red. Por ejemplo, uno de los más interesantes es Toda la verdad de los legionarios de Cristo, que lo puede encontrar con ese nombre en YouTube o en tv.tv o en www.24 horas, reportaje especial. Entonces hay mucha forma en la que las personas se pueden documentar, de la manera en que no pueden decir, es que esto no es cierto, no hay una prueba donde se hable de él, no hay una forma donde se compruebe estos hechos. Sí los hay, y hemos mencionado solamente algunos entre los, ahora sí que cientos de documentos, de pruebas y de los testimonios de las víctimas, que todavía hasta el día de hoy pues lo siguen haciendo, ¿verdad? Entonces este será nuestro tema el día de hoy, y el día de mañana usted sabe que nos podrá llamar al teléfono área 714-602-8354 para que platique con nosotros. Hoy tenemos el tema abierto, mañana estarán recibiendo sus llamadas, y bueno, iniciar nuestro tema primeramente haciendo una mención de quién fue realmente Marcial Maciel, para que la gente vea qué clase de persona fue y el por qué las víctimas están tan inconformes de que se le haya canonizado. Así es, César. Y hablando de esto, mencionando acerca del padre Marcial Maciel, que era el fundador de los Legionarios de Cristo, el abuso que este hombre cometió y que varios sacerdotes cometieron a niños, pues que estaban bajo su cargo y con al cuidado de ellos y con la responsabilidad de enseñarle cosas que les deberían de servir como provecho para su carrera que estaban ellos cursando, si se puede decir de esa manera, y estos hombres abusan de esa autoridad y de ese lugar que tenían para abusar de estos niños. Alberto Atié, de quien estabas mencionando, el 7 de agosto del 2013 fue entrevistado
entrevistado este hombre, Alberto Atié, por una estación de radio, Netherland World en Latinoamérica, y dice todas las voces cuentan. Y en esa entrevista, la entrevista se nombraba las razones para frenar la canonización de Juan Pablo II. Y este hombre menciona este hombre Alberto Atié Gallo, ex sacerdote de la Arquidiócesis de México, renunció a su ministerio en el 2000 y se ha dedicado a investigar y denunciar casos de pederastía cometidas por parte de clérigos. De sus excompañeros. Así es, de sus excompañeros y a sus excompañeros también, porque el que ha sido abusado, pues tiende a eso mismo, porque se le hace algo normal. Se le hace algo que, pues si sus superiores lo están haciendo, a ellos se les hace, es un círculo vicioso que no se termina hasta que pasa lo que está sucediendo ya de hace varios años en la iglesia o en la secta católica romana. Pues de hecho hay vestigios de que hay quienes incursionan en el seminarismo precisamente para tener esa libertad. Así es, buscan tener esos lugares para poder llevar a cabo sus fechorías, ¿verdad? O sea que cometen esos abusos con licencia, con permiso, y pues a final de cuentas lo hacen, los descubren, y sus mismos compañeros o sus mismos superiores, aparte de cuando los descubren, ellos los encubren, los cambian de arquidiócesis, los cambian de lugar de donde estén para cubrirlos. Alberto Atié, al ser entrevistado por Radio Nederland, le preguntaron ellos en qué consiste el movimiento internacional que usted encabeza junto con organizaciones civiles, porque es uno de los cabecillas, si así se le puede llamar, y él dijo, la verdad no encabezo ningún movimiento internacional. En México, organizaciones y personas estamos luchando por la causa de los derechos de miles de víctimas que fueron abusadas sexualmente por sacerdotes, obispos o cardenales pederastas en el mundo. Y dijo él, estamos contentos porque por primera vez en la historia el Estado Vaticano va a ser investigado sobre la manera de cómo conoció los casos que hoy sabemos, que son miles en el mundo. Incluso, dijo, cientos de miles, y que tuvo Juan Pablo II conocimiento de ellos. Y es lo que estamos viendo ahora. De hecho, en su famosa carta de Maciel, no se recuerda si era la carta 300 o la 275, escribía aquello de que decía él, mi niñez y mi adolescencia las puedo resumir en dos palabras, decía él en su carta, dolor y amor. O sea, sin duda Maciel hacía referencia a los traumas que marcaron según irremediablemente su personalidad, ¿no? Una personalidad psicópata, su sexualidad desordenada y todo lo que destinó de su vida, ¿no? Porque recuerden en la historia que él a los 16 años tuvo que salir de la ciudad del lugar de Cotija, donde nació. Se le miraba que lejos de responder a esa vocación religiosa que supuestamente había, pues no, más que nada era una huida. Desde esos 16 años él ya estaba huyendo, ¿verdad? Su propia madre lo ayudó a escapar porque era una persona que no se podía controlar en sus intenciones, ¿no? Y igual, bueno, no tenía vocación, bueno, hubiera trabajado en una maquiladora, hubiera trabajado en alguna otra, no sé, de inmigrante de Estados Unidos, pero el objetivo en esa noche, dice la historia, ¿no? Que fue sacarle de Cotija, y se dice que nunca tuvo vocación sacerdotal, nunca tuvo el más mínimo propósito de recibir una formación religiosa, y de hecho no estudió nunca. O sea, nunca, dice la historia, que nunca tuvo la mínima humildad necesaria para volverse sobre sus pasos, ni siquiera ahora de adulto, y fue expulsado de 2 seminarios porque no le veían vocación, seguramente porque ahí mantuvo las conductas sexuales depravadas, ¿no? Tristemente había aprendido demasiado pronto, y su expulsión de Montezuma, dice que una fue en el 17 de junio de 1940 y fue repentina y de noche. ¿Por qué? Porque había transgresiones graves que él había hecho,
¿verdad? Y que el piadoso deseo de liderar un grupo de devoción del Sagrado Corazón, pues aquella huida se hizo a los 16 años. Fue su primera huida de noche, ¿verdad? Y que yo pienso, hermanos, que duró toda su vida, ¿no? Porque nunca quiso mirar atrás. Desde joven demostró ser un genio, sí, pero ¿un genio de qué? Su habilidad. ¿Tenía una habilidad Maciel? Sí tenía habilidad. ¿Para qué? Para engañar. Pues, para engañar. Tanto, fíjense nada más, engañó a eclesiásticos, engañaba a señoras adineradas, hablando en el DF, a los padres crédulos, fíjense bien lo que digo, padres crédulos, ¿verdad? De los primeros apostólicos padres, ¿verdad? Y él vislumbraba una personalidad carismática excepcional. O sea, era un genio Maciel. Y le llevó a continuar su vida construyendo una empresa religiosa, ¿no? Entonces, esa empresa religiosa que fue una tapadera, esa empresa religiosa, y a la vez una fuente de ingresos, porque tenía que comer, tenía que vestir, tenía que comer, tenía que mantenerse. Más tarde fue la Legión de Cristo, ¿verdad? Lo que se convirtió en el instrumento con que Maciel se demostraba a sí mismo. Pero vemos que fue un genio él, ¿no? Pero para la maldad. Sí, una de las universidades de las que fue expulsado fue precisamente, bueno, de los seminarios, fue precisamente el dirigido por uno de sus propios tíos. Él incursiona en el 36 en este seminario, y su propio tío, ya en la Ciudad de México hablando propiamente, es el que él mismo lo expulsa de este seminario después de corroborar varias de las denuncias de los mismos internos de ahí en contra de su propio sobrino. Entonces el mismo tío de él se mira obligado a correrlo, a expulsarlo del seminario, y ya desde entonces, incursionando un poquito nada más en la biografía, porque no tenemos mucho tiempo, de este personaje, estamos adentrándonos en su forma de pensar, en su modus operandi de vivir, y en cómo empezó él a construir un imperio, porque es lo que hizo, construir un imperio a base de riquezas, a base de negocios, a base de mentiras, incluso engañando, en este caso, el brazo secular o el brazo fuerte de Marcial Maciel eran gente hacendada, gente adinerada, en este caso mujeres viudas que a través de su verbo que él tenía, porque era muy verbo, tenía una facilidad de convencer. O sea, una de sus cualidades era el convencimiento nato que tenía para persuadir. En este caso, cuando inició lo de los Legionarios de Cristo, pues convenció al propio Papa en aquellos tiempos, Pío XII, de que él podía hacer una organización de la cual el Papa podía hacer uso de ella para lo que él fuera. Pío XII accede a que se organizara en primera se conoció como los del Sagrado Corazón, y después como los del Dolores, y al último como los Legionarios de Cristo, o la Legión de Cristo propiamente dicho. Los legionarios son los que militaban en lo que es el grupo de la Legión de Cristo, y así pasó por Pío XII, así pasó por Juan XXIII, así pasó por Juan Pablo II, y así pasó todavía por Benedicto XVI. O sea, imagínense la cualidad de convencimiento que tenía este personaje, porque pasó por 4 papas, si no me equivoco, 5 papas, y a todos ellos con el mismo verbo. Así es. Mira, Isaías, compañeros del panel, amigos radioescuchas, el mismo Ratzinger, Benedicto XVI, él había dijo en una ocasión que no había material relevante que el Papa Juan Pablo II debía de haber conocido para tomar una decisión respecto al caso Maciel. Sin embargo, nuestro amigo Alberto Atie, que fue abusado por estas personas, él nos dice que tenían ellos información directa del mismo Vaticano. Recibieron todo el archivo de la Congregación de Religiosos ellos, y tenían más de 200 documentos y más de 600 páginas, que esas páginas y esos documentos daban a conocer el caso del padre Maciel,
se conocía desde los años, escúchalo bien amigo Radio Escucha, desde los años 40. Esos documentos los tenía el Vaticano. Esos documentos los tuvo que ver Juan Pablo II, que no nos venga el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, bueno, el ex Papa, ¿verdad? Benedicto XVI, que renunció como un cobarde precisamente por la presión que sentía acerca de estos casos. Defendía a Juan Pablo II, que no sabía, que no había material relevante del cual el Papa Juan Pablo II debería conocer para tomar una decisión respecto al caso Maciel. Hay más, pero eso fue lo que le entregaron. El mismo Vaticano les entregó el archivo de la Congregación de Religiosos, más de 200 documentos, más de 600 páginas que hacían saber que Marcial Maciel abusaba de niños desde los años 40. Hay una pregunta en el panel. Sí, adelante. ¿Cuándo se ordenó Maciel? Porque también se dice, ¿no? Se dice que ni siquiera se ordenó, era tan hábil que nunca se ordenó, o sea, como sacerdote. O sea, supuestamente el día 26 de noviembre, ¿verdad? Fue el día que él se debería haber, o sea, que se ordena, ¿no? Pero no hay una foto de su ordenación. Bueno, más bien dicho, Moy, lo que se afirma es de que no cumplió los requisitos para ordenarse, o sea, que se ordenó antes de tiempo, que ni siquiera estudió para ser sacerdote. Pero y hasta en eso hay un libro de ceremonias y en ese libro de ceremonias no existe ninguna el 26 de noviembre en el que dice que se ordenó. Pues eso está precisamente entre la historia torcida de ellos, pero si hay una fecha que se da para su ordenación, sí, es 1944. ¿Haya sido lineal o...? Porque de hecho no completó ni siquiera el tiempo que requiere un seminarista, porque ni siquiera le gustaba estudiar nada, y de hecho también para eso dice que se le de alguna manera sus influencias que él tenía le ayudaron a que se lo ordenara sacerdote. Ese día que huyó de Cotija en la noche, ese día que huyó él, incluso dicen que iba desnudo, Sí, porque en realidad estamos hablando de una persona que era sumamente corrupta, ¿verdad? Que desde niño... encontrado con alguien en la cama, ¿no? Así, que desde niño manifestó esa inclinación pues animal, porque a quién se le ocurre también de niño meterse con los propios animales. A quién se le ocurre a la edad de 10 años, de 12 años, decirle a los demás niños que pues de alguna manera pues se acostaran con él. ¿A qué niño le va a gustar estas formas si no tiene tendencias homosexuales y que por de alguna manera se ganó los apodos de la niña bonita y que la monja y que le decían toda esa clase? Si le gustaba pues de alguna manera ese desenfreno que hasta con animales en ocasiones lo llegaron a encontrar y que todavía no pues era totalmente un niño. Y precisamente un testimonio de un trabajador que dice que mató en el rancho también él, donde huyó ayudado por su mamá, dice huyó a Chihuahua, ¿verdad? Donde estaba uno de sus familiares obispos, ¿no? Así es. Ya para terminar con este bloque y ir al intermedio, estábamos hablando del poder de convencimiento que tenía Maciel. En El Ilusionista, uno de los víctimas de abuso sexual por parte de Maciel, Alejandro Espinosa Alcalá, él cuenta de una anécdota que precisamente él escuchó de Maciel, porque precisamente dice que Maciel les contaba a ellos, y sobre todo cuando estaba drogado, que lo vamos a hablar más adelante, anécdotas que él las fue de alguna manera anotando, ya que de alguna manera Maciel lo consideraba como pues su evangelista, ¿verdad? El que iba anotando todo lo que pasaba. Y pues ya pues posteriormente publica el libro del Ilusionista. En esa anécdota, él dice que se encontró una calavera y que les hizo creer a ellos que él tenía el poder suficiente de todo, de manera que les engendró miedo y les metió en la cabeza que él cualquier cosa que pudiera hacer o que quisiera hacer, lo iba a lograr, y asustaba a los niños con esa calavera diciendo que él tenía poderes y revelaciones también divinas. Entonces estamos hablando de un personaje que de niño pues fue con tendencias homosexuales, que después aunque se casó, pero eso fue solamente por guardar las apariencias. Lo que él quería era vivir, como él dicen, porque teniendo familiares que eran obispos y monjas, le gustó la vida, porque su papá lo puso a trabajar en el campo y no aguantó. Se le dice que
se le extropiaban sus manos delicadas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, estamos viendo esa clase de persona que era Maciel, pero ya que posteriormente él se logra convencer a todos esos papas, funda él su imperio y empieza a abusar precisamente de las víctimas de ellos mismos, de los mismos niños que iba reclutando, y que nada tonto, dice que le gustaban nomás los más bonitos, buscaba los más agraciados, los más pues sí, los que de alguna manera llamaran más la atención. Pero vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa. Tenemos todavía mucha información para que se quede con nosotros. Vaya formulando sus preguntas, sus comentarios al respecto. Háganoslo saber a través de nuestras redes sociales, en Facebook, como Nosotros Conversamos, o en Twitter como @nconversamos, o el día de mañana prepare sus preguntas para que nos llame al teléfono área 714-602-8354. En un momento continuamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos con este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos platicando pues de qué manera encubrió Juan Pablo II al padre Marcial Maciel. Y estamos hablando de que aquí hay muchos involucrados, decíamos desde Pío XII, estamos hablando de Juan XXIII, que también fue canonizado, estamos hablando de Pablo VI, que también tuvo conocimiento, de Juan Pablo I, que aunque duró un mes, también está en la lista, y estamos hablando posteriormente de Juan Pablo II, que por más de 25 años estuvo al frente de la Iglesia Católica, y Ratzinger, que estuvo del mismo tiempo, casi más de 20 años, acompañándolo, porque de alguna manera era el que evitaba también, le servía como intermediario a las víctimas, y en lugar de para ayudarlos, para seguir encubriendo todo esto, al grado de que cuando el sacerdote Atié va y le lleva una carta, sencillamente Ratzinger solamente le dice eso, que el Papa era muy amigo de Maciel y que no podían hacer nada al respecto. Entonces estamos hablando de esto, quédese con nosotros, tenemos todavía mucha información para que nos acompañen en este programa. Mira, César, como un dato curioso, ¿verdad? Yo creo que varios de las personas que nos hacen el favor de escucharnos, hace algunos par de días, 3 días tal vez, pudieron darse cuenta por medio de las noticias de un monumento de una cruz curvada que había sido dedicada en aquellos lugares de Sebo, Italia. Dice que fue erigida en honor a la visita del Papa Juan Pablo a aquellas regiones. Y a unos cuantos días de que se anunciaba la beatificación de Juan Pablo II, pues esta enorme edificación colapsó, matando, ¿verdad?, a un joven y mandando al hospital a otro. El joven que murió es de nombre Marco Gusimini. Y como si Dios diera testimonio, ¿verdad?, de su desaprobación de que se haga pues un reconocimiento a una persona que encubre tales fechorías, como este monumento erigido en honor a Juan Pablo II, pues causa, ¿verdad?, la muerte de este joven y manda a otro. Tomaba un dato que habla de, dice la fuente Notimex, con fecha de diciembre 5 del año 2013, que estuviéramos hablando de 4 meses, ¿verdad?, previos a que se diera la canonización final de Juan Pablo II como santo. Dice: los legionarios de Cristo reconocieron hoy públicamente los abusos cometidos contra jóvenes menores de 18 años por pederastas, incluyendo los de su fundador Marcial Maciel,
Dice, el vicario general de la congregación, Sylvester Herman, envió cartas incluyendo un exhaustivo diagnóstico a los miembros de la organización de los legionarios de Cristo. Entonces, para las personas que dicen, bueno, Juan Pablo sabía, no sabía, pues ellos mismos están oficialmente dando en esta fecha, diciembre 5 de 2013, que sí, que se enviaron cartas a todos los miembros de la Fundación de los Legionarios de Cristo, donde se estaba dando públicamente a saber que sí sabían, incluyendo los del mismo Marcial Maciel, ¿verdad? No, y se tardaron. Eso fue en el 2013 porque el Vaticano lo reconoce desde 2006. De hecho, en el 2006, ya el que decía que Juan Pablo II no supo nada, hablando de Joseph Ratzinger, posteriormente que toma ya el subtítulo de Benedicto XVI, el mismo que dijo que no había nada relevante, él mismo lo dimite, él mismo lo suspende. Entonces, la pregunta que yo quería lanzar antes del medio tiempo es, si él mismo que decía que no había nada relevante y después él mismo lo suspende, ¿qué pasó con toda la información que decía que no era relevante? Porque para suspenderlo, y el castigo es todavía peor, porque nada más lo manda a retiro y a oración. Ese era el castigo que le dio en ese entonces a Benedicto XVI, a Marcial Maciel. Así que en el 2006, y estamos hablando de 7 años después, que lo reconocen los legionarios de Cristo, pues se tardaron. Sí, mira, fíjate, curiosamente, si nos ponemos a analizar cómo fue que Benedicto determina mejor dejar el puesto, que sabía él que ya venía, porque ¿quién fue Benedicto para el pueblo, para la gente? No tenía carisma, nunca logró cubrir ese hoyo que Juan Pablo II dejó. Entonces, si iban a venir todo este tipo de situaciones contra él, pues iba a ser muy difícil que lo pudiera sobrellevar. Entonces, y esa renuncia que hizo fue de guante blanco, ¿eh? Pues sí, pues fue una manera y ahora agarran a uno y cómo lo pintan, súper humilde, una persona que el pueblo se lo puede ganar, y ahora sí vamos a pedir perdón por lo que hizo. Pues creo que, como fíjate, tomaba un dato, disculpa, ¿verdad? De un analista político, dice también de la misma, de Noticiario MBS, Noticias 24, la fecha 24 de abril de 2014, esta es una reportera de La Fuente, Natalia Estrada García, dice, el sacerdote jesuita José Marroquín recordó que la Iglesia Católica ha evitado cualquier tipo de rendición de cuentas y críticas y esquiva la atención al caso de los abusos sexuales cometidos por Marcial Maciel contra menores. El analista político Carlos Facio, dijo que no puede dudar que Juan Pablo conocía todo lo que pasaba al interior de la iglesia, sobre todo el caso del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Dice José Barba, ex legionario de Cristo. Esto es lo curioso, que las gentes niegan lo que los mismos miembros de esta organización abusados están declarando. Son ellos mismos los que están diciendo que fueron abusados por los que estaban a cargo de ellos. José Barba, ex legionario de Cristo, señala que la canonización de Juan Pablo es un puro acto político. Comenta que aunque la Iglesia Católica dice no tener conocimiento de dichos abusos, pero afirma que hubo acciones, dice, de protección a los curas abusadores. ¿Dicho de quién? Pues de uno de ellos mismos, ¿verdad? Eso es lo irrelevante, ¿eh? O sea, y discúlpeme que irónicamente me sonrío, pero es irrelevante que puedan decir que no tuvo conocimiento. O sea, en todo caso, iniciando desde que se dice ser Iglesia de Dios y no tener conocimiento de estos crímenes, pues ya desde ahí ya deja muy entrever que en realidad de Dios no tiene nada, que no es una iglesia dirigida de Dios. Ahora, decir que Juan Pablo II no supo y ahora canonizarlo después de que sí dijeron que sí sabía, porque para poderlo suspender tuvieron que haber sabido desde antes, y ahora dicen que Juan Pablo II no sabía y lo canonizan. Es más bien lo que dijo el analista que se llama Helio Masferrer. Dice que la canonización de Juan Pablo es una maniobra de ciertos grupos en el Vaticano para tapar todos los errores del Vaticano. En pocas palabras, con la canonización simplemente lo que quieren hacer es darle vuelta al libro, ponerle una lápida a este asunto y echárselo a la espalda y seguir. Hay un caso muy conocido, que es el caso del cardenal Bernard Law, y lo ponemos como un caso importante porque ahí vemos directamente la acción del Papa
Ahí se ve directamente, en este caso del cardenal Bernard Law, la acción del Papa directamente. Logran detener a un sacerdote pederasta en Estados Unidos y abren un juicio. Lo primero que se investiga, pues, es cómo fue posible que un solo individuo llegara a abusar de más de 130 niños y no había ninguna denuncia formal. Y habían sido 130 niños, ¿verdad? Y no había ninguna absolutamente denuncia formal en su contra. Y no había sido detenido por la policía, ¿no? Y al hacer la denuncia no fue detenido por la policía. Y empiezan a investigar las causas. Se dan cuenta que en el momento que la era detectado por pues algunos de los padres de aquellos niños que habían sufrido esos horribles abusos, y habían presentado estos padres, empezaron a presentar denuncias a las autoridades, pero no a las autoridades de la nación, a las autoridades eclesiásticas de la diócesis de Boston. A ellos fueron a decirles lo que estaba pasando, levantaron unas denuncias y pues esa diócesis, que pues operaba con base en dos mecanismos. Uno, empezaron, en vez de tratar de solucionar el problema, ir al grano con el cardenal Bernard, no, lo hicieron diferente. Trataron de empezar a convencer a los padres de no ir a un juicio y de que no llevaran a cabo una denuncia penal en contra del sacerdote, y ofrecían arreglos extrajudiciales. Eso es lo que nos dice la historia, y eso es lo que quedó marcado acerca de este cardenal. Querían pagar una indemnización a los padres y para que no llegaran a un juicio en la corte. Y pues en Estados Unidos se había pagado ya un total en esa época de más de $1,000 millones en arreglos extrajudiciales. El caso de San Diego, se fueron a la quiebra. En diferentes lugares pasó lo mismo. ¿Por qué? Ahí estamos viendo directamente el trabajo del Papa, el conocimiento del Papa de estos casos. Claro. ¿Cómo es posible que hoy lo vengan a canonizar después de que en ese lugar, en Boston, más de 130 niños fueron abusados por este sacerdote, y fue encubierto por el Papa, porque él era el que estaba moviendo todo y dando las órdenes? Y es un dato documentado que la arquidiócesis de Boston, de hecho, sufrió bancarrota, tuvo que cerrar. Entonces esa arquidiócesis ahorita es una de las muchas que tuvo que cerrar sus puertas, ¿verdad? Y fíjate que resulta curioso, porque como decía nuestro hermano Israel, si dice el Papa, no sé, no sabía, no me di cuenta, ¿cómo hablando de miles de millones de dólares no puedes saber que está ahí un problema? Bueno, en este caso actual, presente, dicen que dijo el Papa, ¿verdad? Porque ahorita, hablando en expedito de Juan Pablo II, no es alguien que se pueda defender, pero estamos documentándonos en lo que está escrito y en lo que dicen en lo que dicen del desconocimiento que tuvo Juan Pablo II. O sea, estamos hablando ya no de una manera contemporánea, sino ya extemporánea, Juan Pablo II, pero documentados, sobre escrito, libros. Ya los leyó César al principio, y uno de ellos es el de Carmen Aristigui, una periodista del noticiero de CNN, en el cual ella, por escrito, ¿verdad?, documenta del conocimiento que tuvo Juan Pablo II ella menciona esta palabra, de los millones de miles, de cientos de casos que tuvo Marcial Maciel en contra de niños violados. Mira, Isaías, radioescuchas que nos escuchan, para que vean que Juan Pablo II sí estuvo informado de todas las atrocidades y violaciones de las cuales tantos sacerdotes como Marcial Maciel degollaron a tantos niños inocentes. Dice, durante años centenas de víctimas escribieron directamente a Juan Pablo II para denunciar las violaciones, estupreos que habían sufrido por parte de sacerdotes. Le daban fechas, nombres, versiones coherentes. Cerró los ojos y siguió aceptando el dinero que venía de los legionarios y organizaciones parecidas. El Papa Juan Pablo II estaba informado de las pesquisas por los abusos sexuales de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo.
Sí, precisamente es lo que dice Leonardo Boff, que es un catedrático, o es un ex catedrático de la Iglesia Católica. Él mismo dice que la razón de la cual Juan Pablo II nunca quiso hacer nada es porque siempre llegaba Marcial al Vaticano con maletines llenos de dólares. Entonces, pues es una de las causas. Mira, me gusta el comentario que dice aquí, abril 24 de 2014, la reportera fuente Natalia Estrada García nuevamente dice: la Iglesia Católica ha decidido absolverse porque así lo tienen, ¿verdad? Yo te absuelvo, yo te perdono, para adelante, todo sigue igual. Dice, la Iglesia Católica ha decidido absolverse junto con sus líderes de los casos de pederastía clerical, porque por lo que la canonización de Juan Pablo II se dará. Dice, pese a haber sido un encubridor, un soplador de Marcial Maciel, así lo señaló Arturo Farela Gutiérrez, presidente nacional e internacional de la Confraternidad Nacional de la Iglesia Cristiana Evangélica. Dice, Farela Gutiérrez afirma que sacerdotes, tanto mexicanos como extranjeros, supieron de los abusos cometidos por Maciel y no hicieron nada. Y que ahora, dice, los mismos sirven en los pasillos del Vaticano, y nombra por nombre esta persona, Farela Gutiérrez afirma, dice, y nombra a uno de ellos, dice Norberto Rivera, ¿verdad? Así es, y mira, amigo Radio Escucha, acerca de todos estos casos, y dicen, no sabía el Papa. Lo curioso es que cuando el Papa se entera del caso de Bernard Law, qué curioso el que no sabía en el momento, exactamente en el momento que tenía que presentarse este sacerdote a juicio, el Papa Juan Pablo II lo saca de Boston, se lo lleva a Roma y lo nombra rector de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Qué descaro, qué... Bueno, ese sistema ya es muy conocido. Una y otra vez. Hace 8 días tuvimos hace 15 días tuvimos un testimonio de una señora que dijo que es lo mismo que hizo el cardenal Roger Mahony con varios de los sacerdotes que tuvieron ya orden directa de la corte de Los Ángeles, y que incluso ella nos daba en su testimonio cómo uno de ellos fue aprehendido en el aeropuerto tratando de escapar. Entonces es lo que ellos han hecho. Roger Mahony, Norberto Carrera en México y Juan Pablo II en el Vaticano. Entonces eso ya está trillado para ellos, de que en cuanto saben de algo lo cambian, sea de diócesis, sea de arquidiócesis, o en este caso que se los llevaban a uno de los centros en uno de los centros que tenían precisamente en Oregon, en donde ellos pasaban por un curso supuestamente para ser curados de la pedofilia o de pederastía, cosa que nunca pasaba. Le regresaban sus credenciales, lo ponían en otra iglesia y volvió a suceder lo mismo. Entonces, esto es encubrimiento directo de los papas, en este caso hablando de Juan Pablo II, que tuvo conocimiento total por escrito y verbalmente, porque hubo sacerdotes que fueron a denunciar personalmente a Marcial Maciel degollado, y que Juan Pablo II lo que hacía era decir no hay nada relevante. De ahí pasa al caso, a lo que se llama lo del grupo para la doctrina de la fe, en el cual estaba Joseph Ratzinger, y tampoco dijo que había nada relevante. Entonces es un encubrimiento de sistemas. Juan Pablo II lo manda a otro y otros a otro, y así se la llevan. Hay una cronología, incluso que lo pueden ver ustedes, hay una cronología de Maciel donde habla todas las fechas que están subrayadas importantes. La mayoría son de cosas, abusos sexuales y de prepotencia pero de las más importantes que estábamos viendo, ¿verdad? Dice, por ejemplo, enero del 79. Tengo la cronología, ustedes la pueden ver, pero hay la cronología de él desde que nace, ¿no? Pero en el 79, 1979 en enero, dice que fue un acompañante, acompaña a Juan Pablo II durante su viaje apostólico a México, ¿verdad? Pero antes, el 25 de diciembre, o sea, hasta le gustaban los días de Navidad, ¿no? Del 77, Maciel conoce en Acapulco a una camarera de 17 años, o sea, ella se llamaba Norma Baños, o se llama, a la que convierte en su amante y da por vida, y que le diera a su hija, ¿no? Que se presenta ante ella como, él decía, yo me llamo Raúl Rivas, y dice que era un broker del petróleo, aunque decía que era
muchos otros oficios. Pero del 77, el 25 de diciembre en Acapulco, el 78, fíjense, un año después, Félix Alarcón escribe al Vaticano relatando que Maciel abusó sexualmente de él. Y en el 79 acompaña a Juan Pablo II a un viaje apostólico a México, ¿verdad? Son de las hay cronología del 80, del 83, ¿verdad? Del 86. Dice que en el 1986, del 10 al 14 de septiembre en el 86, dice que él imparte un cursillo sobre las constituciones en Cotija de La Paz, dirigido a sacerdotes y religiosos de todo México. Un homosexual abusador impartiendo a todos los sacerdotes y religiosos en todo México. Y en esas fechas mismas, cuando él estaba impartiendo ese curso, del 10 al 14 de septiembre del 86, nace la hija de él, llamada la niña Norma Hilda Rivas Baños, ¿verdad? Dice pues en el 87 otra marca muy, ¿verdad? Dice que es intervenido en Houston por un derrame cerebral, ¿verdad? Maciel. Y en el 31 de marzo del 89 dice que su estado mental estaba deteriorado, ¿verdad? Empieza él pues ya a decaer, ¿no? En su salud. Entonces todo lo que está aquí señalado, bueno, muchas cosas que de veras era muy hábil él para pues hasta para ser acompañante, o sea, no cualquiera acompaña al Papa, no cualquiera. Hay una información que nos va a dar aquí la pauta a todo lo que vamos a seguir hablando el día de mañana, porque en 1997 8 miembros de lo que bueno, eran ahora ya conocidos como exmiembros, exlegionarios, mandan una carta a Juan Pablo II en el 97 denunciando las atrocidades de Marcial Maciel, ellos mismos como víctimas, estos 8 exlegionarios, y producto de esa denuncia, en el 2004, Marcial Maciel deja la presidencia o deja de ser líder de los Legionarios de Cristo. Producto de la carta de denuncia que mandan 8 exlegionarios a Juan Pablo II, y en el 2004 deja de ser el presidente de los Legionarios de Cristo. La pregunta es, ¿sabía o no sabía entonces Juan Pablo II? Mira, pueden decir las personas, es lo que ustedes dicen, pueden decir las personas, ustedes no son periodistas serios, pueden decir las personas, pueden dudar de lo que nosotros decimos, pero pueden checar la cuenta de Twitter de Jorge Ramos, un periodista de renombre, muy reconocido, para mí uno de los mejores del mundo, no solamente de Estados Unidos o de los latinos, sino del mundo, uno de los mejores periodistas del mundo. Él escribió en Twitter, en su cuenta: entiendo el enojo y sorpresa de muchos, pero la realidad es que Juan Pablo II encubrió a pederastas y nunca los entregó a la policía. Juan Pablo II, dice él, prefirió proteger a violadores como Marcial Maciel que a los niños abusados. Prefirió protegerlo a él, a Marcial Maciel, en vez de proteger a los niños abusados. Y pone al último, santo cómplice. Está hablando un periodista reconocido, amigo Radio Escucha. No estamos hablando nada más no, lo que pensamos o lo que creemos, sino lo que hay en la historia, los datos que están escritos y de lo que ha investigado personas, periodistas de renombre. Yo solamente quiero mencionar, hermano, hay un libro que se llama La Luz Eterna de Juan Pablo II, donde se hablan hechos donde ellos relatan, hermano, en ese libro, acerca de la relación que tuvo Juan Pablo II con este personaje que se está mencionando. Cosa que él, hermano, o radio escuchas, este hombre, Marcial Maciel, llevó a su hija hasta el Vaticano, donde dice que todo fue abierto las puertas para ella, y dice que la llevó y la presentó ante el Papa diciendo que ella es su hija, y el Papa le daba pases preferenciales para que entrara donde ella quería, dando a entender en este libro que sí sabía el Papa quién era este personaje realmente, sí, y de que hubo realmente esa situación, pero el Papa mismo le dice a los que tenían altos rangos que les abrían las puertas porque ellos ayudaban mucho a la iglesia. Así es, mira, hablando de las pruebas, porque el tiempo se nos va,
Yo en serio les invito a todas las personas que nos están sintonizando. Busquen el video Toda la verdad de los legionarios de Cristo. Ahí precisamente está el testimonio de varias de las víctimas, incluso de los que llevaron las cartas también al Vaticano. Entre ellas está Arturo Jurado, José Barba, que también es autor del libro La verdad de no saber, La voluntad de no saber. Está Alejandro Espinosa Alcalá, está Saúl Barrales, está José Antonio Pérez Olvera. Ellos dan sus testimonios de cómo fueron abusados por Maciel. Y entre uno de esos testimonios dicen que este abuso estaba justificado por el Papa en turno Pío XII. O sea, él trataba, como ya hemos venido diciendo a lo largo del programa, en ese convencimiento que él tenía, en esa gracia que tenía de envolver a las personas con esa sutileza, les hacía creer que él sufría de dolores en el vientre y que él necesitaba de masajes. Aparte también de que cuando ya y convencía a los niños en aquel entonces a que le dieran cierto masaje. Después decía que el dolor, como se dice comúnmente, se le iba más para abajo, al grado de que terminaban en su parte de él. Esa es una versión. Sí. Esa es una versión, porque hay muchas. Entonces, pero a lo que yo quiero llegar es a esto. Él justificaba esa clase de masajes que le daban, o que él quería que de alguna manera, pues valga la palabra, pero para que mejor me entiendan, lo que él quería era que llegaran a que estos niños lo masturbaran a él. Se oye la palabra fuerte, pero es la realidad. Incluso dice que el Papa Pío XII le había dado permiso para eso, para que no hubiera ningún problema, ninguna... Ahora sí que decían, no, esto que yo estoy haciendo, el Santo Padre Pío XII me está dando el apoyo para que yo lo haga. Pero aquí yo quiero hacer una pregunta a nuestro invitado el día de hoy. Número 1, en el supuesto caso de que en realidad Pío XII le haya dado ese permiso, porque decimos que era la artimaña que lo usaba, pero vamos a darlo por hecho de que en realidad sí le dio permiso Pío XII de que le dieran el masaje, de que le tocaran su parte y de que él le tocara a los niños también. Hermano Israel, ¿realmente un verdadero hombre de Dios que se dice vicario de Cristo aquí en la tierra da esa clase de permisos? Mira, hermano César, mira, amigo Radio Escucha, vamos a ver un ejemplo de lo que enseña y lo que dice un enviado de Dios verdadero. El apóstol San Pablo escribía a los hermanos filipenses en el capítulo 4, en el versículo 8, y les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí vemos lo que era la enseñanza de un apóstol de Jesucristo, como lo fue el apóstol San Pablo. Los enviados de Dios nos enseñan que nunca ha dado Dios permiso de pecar. Nunca nos enseñan ellos lo malo. Nunca permiten la maldad, ni siquiera pensarlo. ¿Qué ves de verdadero? ¿Qué ves de honesto? ¿Qué ves de justo? ¿Qué ves de puro? ¿Qué ves de amable? ¿Qué ves de buen nombre? ¿Qué ves de virtud? ¿Qué ves digno de alabanza en lo que este hombre hacía? No hay nada digno de alabanza. Hay cosas reprobables y putrefactas en su pensamiento y en su forma de vivir. Hoy vemos y tenemos la enseñanza de un enviado de Dios. El hermano Samuel Joaquín Flores nos ha enseñado: sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo, y un día alcanzaremos la corona de la vida eterna. Amigo Radio Escucha, te invitamos a la iglesia, la luz del mundo. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más. Es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.